¿Te suena esta miniatura? Es de uno de los tutoriales sobre animación 2D más vistos de YouTube y es de este señor. Se llama Emanuel Colombo y es uno de los mejores motion designers. Si no te suena su cara, seguro que conocerás alguno de sus trabajos. En este tutorial vamos a recrear una de sus animaciones y es que hay una en especial que me encanta. Pero espera, que aún no te he dicho cuál es y ya quieres cerrar el vídeo. Aprovechando que este mes se celebra Halloween, vamos a aprender paso a paso cómo animar esta simpática araña. Lo primero que haremos será arrastrar este archivo hacia el icono de nueva composición. Os voy a dejar un link por si queréis descargarlo y seguir el tutorial conmigo. Ahora vamos a ir a la pestaña composición y vamos a ver los ajustes. La renombramos como araña rig de 2000 x 2000 píxeles a 30 fotogramas. Le ponemos más o menos 10 segundos de duración. Ya que este loop solo va a durar un segundo, nos posicionamos en este punto y con la tecla N acortamos el área de trabajo. Con clic derecho vamos a crear una capa de formas. La renombramos y le cambiamos el color. A esta capa le vamos a añadir un elipse y un relleno, en ese orden. Tenemos que asegurarnos de que estemos al inicio de la línea de tiempo y una vez ahí vamos a posicionar este círculo sobre el que tenemos de referencia y le vamos a aumentar la escala hasta que sea más o menos igual de grande. Ahora, con la capa seleccionada, vamos a pulsar la tecla P y vamos a animar el cuerpo de la araña. Marcamos un keyframe al inicio y otro al final. En el frame número 15, que es justo el centro, lo desplazamos en el eje X de esta manera. Ahora con la herramienta Convertir vértices vamos a mover los manejadores para darle un poco de curva a la interpolación de estos keyframes. En este de aquí tenemos que tener pulsada la tecla Alt para generar este arco. Amazing. Vamos a seleccionar todos los keyframes y vamos a pulsar F9 para suavizar este movimiento. Entramos al editor de gráficos y le damos una influencia más o menos del 65% a todos. Con clic derecho vamos a crear ahora la cabeza de la araña. Le cambiamos el nombre y el color, y también le vamos a añadir un elipse y un relleno. Si queréis, le podéis cambiar el color para diferenciar mejor las formas que estamos creando. Ajustamos la escala más o menos a la cabeza de la capa de referencia, y vamos a activar la casilla Ajuste, que ya veréis lo útil que va a ser durante todo el tutorial. Sin presionar ninguna tecla, podemos mover y ajustar con precisión los círculos. Eso es gracias a que tenemos activada la casilla Ajuste. El punto de ancla del círculo pequeño lo vamos a posicionar en el centro del círculo grande. De esta manera conseguimos que el círculo pequeño rote por el perímetro del grande. Animamos su rotación como vemos en el vídeo. Es importante que esta capa la vinculemos a esta otra, para que siga su movimiento.
De nuevo, seleccionamos todos y con F9 lo suavizamos. Además, vamos a entrar al editor de gráficos para darle esta forma a la curva. Una vez que estemos contentos con esta animación, vamos a darle un poco de desfase al círculo pequeño. Con la tecla Alt presionada, hacemos clic sobre el reloj y escribimos la expresión Loop In. Y movemos todos los keyframes 2 o 3 cuadros hacia la izquierda. Por el momento vamos a ocultar esta capa. Le cambiamos el color al cuerpo de la araña y vamos a empezar a crear las patas. Seleccionamos la herramienta pluma y como tenemos la capa de referencia, esto va a ser coser y cantar. No os preocupéis si el trazo no está perfectamente centrado con el punto de ancla del círculo, porque eso lo vamos a solucionar ahora mismo. Vamos a renombrar las capas porque al final del tutorial vamos a tener aquí unas cuantas. Así que es mejor tener esto un poco organizado. Desplegamos las opciones del trazo y ponemos fin redondo y unión redonda. El grosor se lo ponemos más o menos en 5 píxeles. Ahora con la herramienta selección tenemos que ajustar de manera precisa este vértice del trazo con el centro de la circunferencia, pero como tenemos activada la casilla de ajuste, se hace de manera automática. Con la herramienta Pan Behind ponemos el punto de ancla del trazo en este vértice. Este punto de aquí lo ajustamos a la capa que tenemos de referencia, por ahí más o menos. Y ahora con Control+D vamos a duplicar este trazo. En esta copia que hemos hecho, tenemos que mover este vértice para ajustarlo a la capa de referencia. Ahí puede valer. Activamos las reglas y ponemos una por aquí abajo, para tener una referencia de dónde está el suelo. Con Control+D, duplicamos este trazo y movemos este punto hasta el suelo, orientándonos con nuestra capa guía. Ahora tenemos que cambiar los puntos de ancla de cada trazo de esta manera. Con la herramienta Pan Behind, seleccionamos el punto de ancla y lo acercamos a este vértice, y automáticamente se queda pegado. Hacemos lo mismo con esta. Este paso que vamos a hacer ahora es uno de los más importantes del tutorial. Tenemos que emparentar las capas entre sí como vemos en el vídeo, para que el rig quede perfecto. Pata azul 3 con pata azul 2 y pata azul con el cuerpo de la araña. Y ahora sí, por fin, vamos a abrir el Duik. Abajo en la descripción y en los comentarios os voy a dejar un link de un tutorial en el que te explica de manera muy sencilla cómo instalar y descargar el Duik. Desde aquí, donde pone el nombre, podemos arrastrar y colocar esta ventana donde más nos guste o menos nos moleste. Yo la voy a poner por aquí. Este script es muy amplio y tiene más botones que la cabina de un avión. Pero en este tutorial solo vamos a utilizar dos opciones, la de crear controladores y la de crear LK o cinemática inversa. Con esta capa seleccionada creamos un controlador y lo ponemos en la parte de abajo de esta pata. Ahora seleccionamos en este orden, pata azul 2, pata azul 3, controlador pata azul y venimos a las opciones de estructuras. Hacemos clic en Auto-Rig y listo. Ya tenemos rigueada la primera pata de la araña, aunque antes tenemos que hacer un par de ajustes en la capa controlador. La seleccionamos y desactivamos esta línea guía, que hace que la previsualización vaya un poco más lenta. Y para que las diferentes partes de la pata no se separen unas de otras, tenemos que ir a Stretch y desactivamos esta casilla. Volvemos a poner el controlador en su posición y ahora sí, ya podemos decir que tenemos lista la primera pata.
Seleccionamos estas 4 capas y las apagamos por el momento. Este proceso que acabamos de hacer es el mismo para las 8 patas de la araña. Podéis adelantar el vídeo si queréis, o si ya lo tenéis claro. Yo de todas formas voy a mostrar el proceso completo. De momento os dejo con un poco de música hasta que llegue la hora de animar nuestra araña.
Una vez que tenemos rigueadas todas las patas, seleccionamos todas y las volvemos a hacer visibles. Si queréis, podéis seleccionar todos los controladores y apagarlos por el momento. Antes de empezar a animar la araña, vamos a duplicar la composición araña rig. No vaya a ser que empecemos a poner keyframes aquí a lo loco y luego no nos guste el resultado, con el trabajazo que nos hemos pegado para riguear tantas patas. La duplicamos y la renombramos como araña rig para animar, o como más os guste. Lo importante es que tenemos ahí una copia de la araña rigueada. Empezamos con lo divertido. Para tener todo un poco más organizado, voy a cambiar el color a cada grupo de capas. Ahora selecciono todas las capas de las patas y les apago el ojo para que no se vean. Hago visible la capa de referencia y vamos a empezar animando esta pata. Nos posicionamos al inicio de la línea de tiempo. Seleccionamos estas 4 capas que corresponden a esta pata y las volvemos a hacer visibles. En el controlador de esta pata desplegamos la propiedad de posición con la letra P y activamos el reloj. En esta capa desplegamos la rotación y marcamos un keyframe. Como la animación va a ser en loop, en el segundo 1 volvemos a activar los keyframes para que acabe igual que ha empezado. Ahora es cuestión de ir colocando keyframes y jugando con las curvas de animación en el editor de gráficos. La capa que tenemos de referencia nos va a ser de gran ayuda en este proceso. No hace falta que quede exactamente igual, únicamente es para tener una especie de guía a la hora de animar la caminata del personaje. De todas formas, si tenéis alguna duda sobre el tutorial, podéis escribirme en los comentarios. Os dejo con el proceso completo de animación.
En esta parte del tutorial vamos a ir puliendo la animación y añadiendo algunos detalles. Para empezar, vamos a arrastrar esta composición a este icono para crear una nueva. Y le vamos a cambiar el nombre, por ejemplo, araña efectos. Con clic derecho vamos a crear un sólido, que nos va a servir como fondo. Lo pintamos de color blanco. En esta composición tenemos que acortar la duración del espacio de trabajo. Para eso hacemos clic derecho sobre esta barra y elegimos esta opción. Volvemos a la composición de los efectos y a esta capa le vamos a añadir un relleno, por ejemplo de color negro. Nos posicionamos un cuadro antes del segundo 1 y pulsamos con la tecla N para cortar por ahí el área de trabajo. Y ahora de nuevo con clic derecho vamos a crear una capa de ajuste, a la que le pondremos el efecto desplazamiento turbulento y le modificamos así estos valores. Ahora con la herramienta pluma vamos a trazar una línea para simular el suelo sobre el que está caminando la araña. Pasamos esta capa por debajo de la capa de ajuste para que también le afecte el desplazamiento turbulento y listo. Ya tenemos lista nuestra animación. Espero que os haya gustado el tutorial. Si es así, puedes dejarme un buen like para que yo me entere y si quieres también te puedes suscribir, que es gratis. Nos vemos en el siguiente vídeo.